La economía mundial, ¿hacia dónde vamos? Un ensayo de Alfredo Dahmer y Raúl García Carpio. Continuación, los BRIC y los países que podrían constituir la locomotora del crecimiento económico. Introducción. En este capítulo trataremos sobre algunos países considerados como los principales contribuyentes al crecimiento de la economía mundial durante las próximas décadas. Existe un cierto consenso entre especialistas en que 4 países, por el tamaño de sus economías y por su desarrollo en los últimos años, jugarán un papel preponderante en la economía mundial. Goldman Sachs, 2007. Estos países han representado en 2011 el 26% de la producción mundial o del Producto Bruto Interno, y sus economías están experimentando un alto y rápido incremento de su PBI de 8.4% anual en promedio, mucho más elevado que el de los países industriales, que en las últimas décadas han sido de 1.5% a 2% por año. Los 4 países conocidos como los BRIC son Brasil, que representa el 2.9% del Producto Bruto Interno Mundial y creció a 3.8% por año durante los últimos 10 años. Rusia, que representa el 3% del Producto Bruto Interno Mundial y creció en 4.8% por año durante el mismo periodo. India, que representa el 5.7% del PBI mundial y tuvo un crecimiento de 7.6% anual durante el periodo en mención. Y China, que representa el 14.2% del PBI mundial y creció 10.6% por año durante los últimos 10 años. Algunas instituciones consideran que un análisis más completo debería incluir a todos los países cuyas tasas de crecimiento sean superiores al promedio, puesto que ellos también contribuirán en forma positiva al futuro crecimiento económico mundial. Estos países de un nivel de ingreso per cápita por habitante inferior al de los países industriales experimentarían dicho crecimiento en la medida que abran sus fronteras a la globalización, reduzcan las barreras a las inversiones y eleven el nivel de educación de la población, pues estas reformas permitirán el incremento paulatino de su ingreso per cápita. Si bien lo que afirman dichos autores es acertado, varios de estos países no han mostrado su disposición a tomar las medidas propuestas. Por otro lado, dado que los BRIC contribuyen con casi la mitad de la producción de los países en desarrollo, consideramos que estos constituyen de por sí un grupo de gran importancia independientemente de la evolución del resto de dichos países. Otro tema importante que ilustrará este capítulo es la influencia de los aspectos económicos, además de los políticos y de dotación de recursos, en el crecimiento
de los países en desarrollo. Si bien este libro no es un tratado de desarrollo económico, sino un ensayo sobre las posibilidades futuras del crecimiento económico mundial, creemos que ayuda a comprender cómo las diferentes condiciones de recursos y de políticas de cada uno de los BRIC tienen un impacto en su crecimiento potencial. Por ejemplo, hay países con grandes recursos naturales que pueden crecer por un tiempo considerable sobre la base de ellos, sin preocuparse por implementar políticas económicas que impulsen su progreso, fuera de permitir inversiones en recursos naturales. Mientras que países con menor dotación de recursos naturales dependen en mayor grado de un conjunto de políticas económicas para impulsarlos. Los BRIC presentan grandes diferencias entre ellos, tanto en su dotación de recursos naturales como en su estructura y política económica. Así, tenemos que Brasil es exportador de una variedad de productos agrícolas e industriales, posee un mercado interno considerable y su balanza comercial es negativa. Rusia, por otro lado, es un gran exportador de gas y petróleo, principales productos responsables de su crecimiento económico y de su balanza comercial positiva. India se ha especializado en la exportación de tecnologías de la información, principal factor de su crecimiento a pesar del bajo grado de liberalización de su economía, y China domina el comercio mundial de productos manufacturados. Posee una balanza comercial altamente positiva y es el país con mayor potencial para el aumento de su mercado interno. De este modo, las perspectivas económicas de cada uno de estos países dependerán de la política que implementen para dar mayor competitividad a su economía y el desarrollo de su potencial. La eliminación de cuellos de botella y el avance adecuado de su infraestructura. No obstante, su progreso futuro estará sujeto también al comportamiento de los países desarrollados que, como ya dijimos, están implementando políticas de estabilización de diversa índole para enfrentar la crisis económica por la que atraviesan. Así, la repercusión de estas medidas influirá negativamente en la economía mundial, creando condiciones financieras menos favorables que las anteriores, reduciendo sus importaciones y afectando negativamente el precio de las materias primas, las cuales constituyen un porcentaje importante de las exportaciones de los países en desarrollo. Brasil provee el ejemplo de un país que del estancamiento de años anteriores ha pasado a un crecimiento considerable en los últimos años. Este resultado favorable es consecuencia de que en la década de 1990 el país se embarcó en una política de liberalización de su comercio internacional y de estabilización de su economía. Por ejemplo, la tarifa de importación agrícola y de productos alimenticios se redujo de 26% en 1990 a 10% en 2005. Para los productos no agrícolas, el arancel disminuyó de 33% a 13% en el mismo periodo. Al mismo tiempo, se permitió una mayor participación de firmas extranjeras en diversos servicios. Sin embargo, las tarifas para algunos productos han permanecido elevadas alrededor de un 30%, como es el caso de los vehículos automotores, maquinaria y equipo. El resultado de este programa de liberalización, aunque incompleto, fue un mayor dinamismo de la economía brasileña.
reflejado en mayores inversiones, así como en ganancias de productividad y competitividad en varios sectores, con excepción de aquellos que mantienen altas tasas de protección. A pesar de esto último, el balance de las políticas implementadas en positivo y da como resultado una diversificación significativa de exportaciones. Precisamente dichas exportaciones se componen de 18% de productos alimenticios, 9% de productos agrícolas no alimenticios, 11% de metales básicos, 6% de maquinaria y equipo y 6% de productos químicos, entre otras. Así, esta diversificación permite al Brasil ganar nuevos mercados y reducir sus riesgos, ya que está menos expuesto a los problemas que puedan ocurrir con respecto a algunos de los productos de exportación. Se presenta la evolución de la participación de los principales productos de exportación de Brasil dentro del total de exportaciones. Un factor que ha favorecido el crecimiento de las exportaciones brasileñas es el haberse abierto al intercambio comercial con China, gracias al cual las exportaciones a dicho país aumentaron en un 877% entre 2002 y 2011. Otro hecho que favorece a esta economía es el descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos en la costa en los últimos años, con lo cual el país ha pasado de ser un gran importador a un exportador de hidrocarburos, con tendencia a reducir su déficit de comercio exterior, el cual representaba una limitación a su crecimiento económico. Esta mejora en la balanza comercial ha permitido una rebaja del 30% a los impuestos a las exportaciones y una inversión de 8.000 millones en flotas de transportes terrestres, hechos que han estimulado considerablemente la inversión privada en obras de infraestructura, agroindustria, vehículos automotores, electrónica y diversas industrias. Ciertamente Brasil se vio afectado por la recesión internacional de 2008, que repercutió en la caída de su bolsa de valores y limitó los créditos a largo plazo. Consecuentemente, el crecimiento de su PBI, que fue del 5.2% en ese año, se contrajo a 0.3 en 2009. Sin embargo, la recuperación de su economía en 2010 y el efecto de las medidas favorables mencionadas hacen prever un aumento significativo en los siguientes años, aunque una de las preocupaciones sería un incremento en su déficit presupuestal. Este ha disminuido en los últimos años. De reducirse aún más el déficit fiscal, sea a través de una mayor recaudación de impuestos o de una mayor eficiencia en el gasto público, el crecimiento económico de Brasil podría ser mayor. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional indica que el aumento del Producto Bruto Interno de este país habría sido cercano a un 15% en 2012, cifra que es menor a la proyección que realiza el Ministerio de Planificación de Brasil. Asimismo, la tasa de inflación estaría en niveles de entre 4% y 5%. Rusia. Después de experimentar un crecimiento del PBI de 5.2% en 2008,
El PBI de Rusia se contrajo en 7.8% en 2009, debido a la crisis mundial y a la debilidad del sistema bancario, que había acumulado un volumen importante de malas deudas. Posteriormente, el gobierno ruso devolvió la confianza al sector bancario, incrementando la liquidez del sistema a través de emisión monetaria y garantizando los depósitos del público. Además, redujo los impuestos a las exportaciones de petróleo e implementó un importante programa de inversiones en infraestructura. Como resultado de estas medidas y gracias al alza de precios del petróleo en 28% en 2010, la economía rusa creció en un 4.3% en 2010 y 2011, y se prevé que su aumento sea del orden de 3.7% para 2012 y 3.8% para 2013. Siglas del Fondo Monetario Internacional. Si bien estas perspectivas son alentadoras, el crecimiento de la economía rusa está basado principalmente en la exportación de sus abundantes recursos de petróleo y gas natural. Cerca de un 50% de sus exportaciones, tal como se puede ver, y en el caso particular del gas natural, este representa cerca del 30% de las reservas mundiales y un 22% de la producción mundial. Los principales destinos de las exportaciones de gas natural de Rusia son la Unión Europea, los países de la ex Unión Soviética y Turquía. En tanto, algunos de estos países dependen completamente del gas natural ruso. Ahora bien, para lograr un mayor crecimiento, Rusia requeriría implementar una serie de reformas, pues tiene dos barreras importantes en su mayor desarrollo: las restricciones a los servicios que son provistos por empresas multinacionales y el alto costo de los servicios relacionados con la producción de manufacturas y productos agrícolas. Asimismo, otra limitación a su crecimiento económico es la ineficiencia del sistema financiero. En relación con esta barrera, el gobierno todavía no ha podido cumplir su promesa de permitir el ingreso de bancos e instituciones financieras, incluyendo sucursales de bancos extranjeros. Además, existen problemas con el deficiente monopolio estatal de telecomunicaciones, pero su poder se atenuaría de concretarse los acuerdos firmados con la Comunidad Europea para abrir dicho sector a las empresas de dicha área. Por otra parte, las restricciones no arancelarias a la importación de productos agrícolas basadas en argumentos sanitarios han dado como resultado una agricultura poco competitiva que encarece los productos en el mercado nacional e imposibilita su competitividad en el mercado internacional. Como consecuencia de la baja competitividad de los productos y servicios rusos, las exportaciones y por tanto el crecimiento de su economía son limitados. Así tenemos que las exportaciones como porcentaje del PBI se han reducido del 34% en 2006 a 28% en 2009, hecho que se ha reflejado en una disminución del saldo de la cuenta corriente, aunque este aún sigue siendo positivo.
Si bien la economía rusa seguirá creciendo gracias a su abundancia de petróleo, Si bien la economía rusa seguirá creciendo gracias a su abundancia de petróleo y gas, los últimos eventos de la crisis han provocado una ligera reducción en el precio del petróleo. En este caso, la cifra relevante es el precio del petróleo Brent, aunque menor en la experimentada en Norteamérica. Ello podría redundar en un menor crecimiento económico. No obstante, la dependencia de estos factores podría contrarrestarse si Rusia implementara las reformas que desde hace algunos años ha contemplado sin realizar mayores progresos a la fecha. China. En los últimos 30 años, el PBI de China ha crecido a un promedio de 9%, con lo cual su PBI per cápita ha aumentado de $250 en 1980 a 6.790 en 2009. Incluso durante la crisis mundial de 2008, el PBI creció al 9.6% y al 9.2% en 2009, elevándose a 10.4% en 2010. Esta evolución ha llevado a que la participación de la economía china en el PBI mundial en términos reales ajustado por paridad de compra se haya incrementado de un 3.5% en 1990 a cerca de 14.2% en 2011. El alto crecimiento de la economía china desde fines de la década de 1970 se debe principalmente a que este país se ha abierto al comercio internacional. El arancel promedio a las importaciones decreció de 42% en 1992 a 10% en 2007. A la gran devaluación del yuan de 1994 y posteriormente a la eliminación de barreras a la inversión extranjera. En un inicio, el crecimiento de las exportaciones se dio principalmente en artículos que requerían bajo nivel de especialización y precios competitivos de la mano de obra, como textiles, confecciones, juguetes, calzado, artículos de viaje y artículos de deporte. Posteriormente, la inversión extranjera directa trajo consigo la producción y la exportación de artículos de alta tecnología, entre ellos los que se incluyen productos electrónicos avanzados, maquinaria eléctrica, equipos de oficina, telecomunicaciones y equipos de sonido. En la actualidad, China está incursionando en la producción de automóviles y sus componentes, construcción naval, maquinaria de construcción y productos relacionados con las telecomunicaciones avanzadas y en la biotecnología. El país posee varias ventajas. Sus empresas, mayormente estatales, han comenzado a invertir en el extranjero para acceder a materias primas, adquirir empresas de renombre, disponer de tecnología avanzada y circunvenir barreras comerciales. Como ejemplo, podemos citar la compra parcial de IBM por Lenovo y la de Metro MG Rover por SAIC y Nanjing Automobile. Como resultado de este programa económico, las inversiones chinas se incrementaron de 830 millones en 1990 a 22.000 millones en 2007.
Adicionalmente, las inversiones extranjeras directas también aumentaron de forma apreciable, pasando de 386 millones en 1990 a 170.450 mil millones en 2011. Adicionalmente, las inversiones extranjeras directas pasaron y aumentaron de forma apreciable, pasando de 386 millones en 1990 a 170.450 mil millones en 2011. El alto crecimiento de las exportaciones ha dado como resultado una acumulación de reservas internacionales que en 2009 superaron los 3.2 billones de dólares, de los cuales 1.2 billones están invertidos en bonos del Tesoro estadounidense, convirtiéndose en el mayor país tenedor de bonos norteamericanos fuera de Estados Unidos. De ello se puede apreciar que las reservas chinas han contribuido a la financiación del déficit de Estados Unidos, representando la 10ª parte de la deuda pública total de dicho país. El crecimiento de China y su necesidad de importar materias primas continuarán ejerciendo una influencia positiva en la demanda y precio de dichos recursos. Asimismo, contribuirán al bienestar de los países exportadores. Por ejemplo, entre 1900 y 2008, China fue responsable del 41% del incremento de la demanda mundial de energía, del 87% de la de carbón y del 31% de la de petróleo. Entre los años 2000 y 2010, como consecuencia del aumento de su producción de acero, fue responsable del 89% de la ampliación de la demanda mundial de hierro, pues pasó de importar 150 millones de toneladas en 2001 a 685 millones de toneladas en 2011. Durante la misma etapa, China fue responsable del 75% del engrandecimiento de la demanda mundial de cobre. Por otra parte, las importaciones de componentes de alto contenido tecnológico han aumentado considerablemente, sobre todo las de circuitos digitales integrados, componentes ópticos, componentes de televisores y maquinarias provenientes en especial de Japón, la Comunidad Europea y Estados Unidos. Si bien se espera que el crecimiento de China continúe a tasas relativamente elevadas, empiezan a aparecer ciertas barreras que dicho país tendrá que afrontar, como los problemas medioambientales y su mercado interno aún no consolidado. Por ello, un estudio de Goldman Sachs considera que China continuará creciendo rápidamente, aunque a tasas un tanto menores. Sin embargo, dicho estudio no da suficiente importancia a las necesidades que tiene este país de incrementar el gasto interno con el fin de intervenir en infraestructura, ni al gran potencial para aumentar su consumo interno, gastos que son factibles de realizar dadas las grandes reservas monetarias y el superávit de la balanza de pagos con que cuenta.
También debe considerarse que China aún se encuentra en proceso de reformar y modernizar sus instituciones y régimen legal, lo que al conseguirse contribuiría a mantener su alto nivel de crecimiento. Pero por otra parte, dicho país podría verse seriamente afectado por la crisis, tanto por la pérdida de valor de sus reservas en dólares como por la reducción de los mercados de Estados Unidos y la Comunidad Europea, a los cuales destina una parte importante de sus exportaciones. Si bien hace unos años la política macroeconómica se orientaba a moderar el ritmo de crecimiento económico, no por falta de potencial, sino con el fin de mantener los niveles de inflación dentro de límites aceptables, la crisis económica ha llevado a un planteamiento. Una de las medidas recientemente tomadas ha sido reducir su tasa de referencia de un máximo de 6.6% a un 6%, la cual ha permitido disminuir el costo de financiamiento con el objetivo de incentivar la inversión y el consumo de la economía. India. Después de la crisis de balanza de pagos que sufrió India a principios de la década de 1990, el gobierno implementó una serie de reformas estructurales que incluyeron la eliminación de licencias de importación y la reducción de aranceles de más del 80% a un 15% en 2007. Sin embargo, estas medidas no eliminaron las grandes barreras al comercio exterior de bienes, dada la persistencia de monopolios de empresas estatales, las barreras a la inversión privada que han traído como consecuencia servicios inadecuados de infraestructura, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos y electricidad, además de carreteras. Las barreras no arancelarias a las importaciones que protegen industrias ineficientes, permisos, ni las limitaciones a la banca extranjera que constituyen un freno al desarrollo del sector financiero actualmente insuficiente. Se permiten sucursales de bancos extranjeros, pero no bancos extranjeros independientes. Adicionalmente, existe una serie de problemas en instituciones como el Poder Judicial. India, que aumentó su crecimiento anual de 3.9% en 2008 a 8.2% en 2009, experimentaría menores tasas en 2012 y 2013 que podrían acercarse al 5.4%. Fondo Monetario Internacional. Se puede considerar que si bien no ha diversificado sus exportaciones en el mismo grado que China, se ha convertido en un importante exportador de tecnología de información, pues tiene un gran número de profesionales altamente calificados y la mayoría de sus habitantes hablan inglés. Asimismo, estas exportaciones se realizan a través de subcontratos de empresas multinacionales extranjeras a empresas indias como Tata Consultancy Service y filiales en India de IBM y Microsoft, Dell, HP, etcétera, y consisten en software, servicios de atención telefónica al cliente y procesos subcontratados basados en conocimientos especializados en análisis financiero, temas legales y capacidad en el desarrollo de proyectos de ingeniería, entre otros. En consecuencia, las exportaciones de servicios de tecnología de información en India pasaron de 10.000 millones en el año 2000 a
88.000 millones en 2010, cifra que representa el 71% de las exportaciones de servicios de India. Sin embargo, a causa de los cuellos de botella que limitan el desarrollo y el comercio exterior de bienes, las exportaciones de productos se circunscriben principalmente a artículos de bajo contenido tecnológico, tales como joyería, derivados de petróleo, a partir de petróleo importado y textiles. Dadas estas limitaciones, el estudio de Goldman Sachs antes citado considera que la tasa de crecimiento anual de India, en contraste con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, serían del orden de 6% por año para las siguientes décadas, es decir, inferior al de China. Esta estimación contrasta con un informe de la firma Pricewaterhouse que pronostica un aumento de 8.5% para dicho país. En los años recientes, India ha enfrentado la amenaza de una reclasificación de riesgo de su deuda soberana que hubiese dificultado el financiamiento de su déficit de cuenta corriente. De este modo, con el objetivo de remontar dicho problema, el gobierno ha iniciado su reorganización y está implementando políticas de racionalización de la burocracia, lo cual ha dado lugar a que algunos analistas muestren optimismo sobre el futuro del país. Capítulo 6. El futuro de América Latina. Los modelos de desarrollo en América Latina. En América Latina, que es una región considerada tanto por extranjeros como por los propios latinoamericanos como poseedora de un gran potencial. Tanto es así que hace más de 4 siglos era común escuchar en Europa la frase "vale en Perú" para referirse a las riquezas del mundo incaico. En las décadas de 1940 y en 1950, Argentina era considerada un país europeo, imagen que se reforzó con la llegada de un gran número de inmigrantes italianos después de la guerra, por lo que muchos argentinos poseen actualmente 2 pasaportes. Por otra parte, desde hace algunas décadas se considera a Brasil como el país del futuro, y en los últimos años muchos políticos y economistas de dentro y de fuera de la región consideran a Chile como un modelo de desarrollo para una economía pequeña y abierta. En la década de 1970 se continuó viendo a América Latina como una región con un futuro prometedor, pero la implementación de nuevas teorías de desarrollo económico como las que propugnaba la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, independientemente de la validez del análisis de estas acerca de los niveles de desigualdad y de la pobreza, dio prioridad a la sobreprotección y a la preponderancia del Estado. Si bien el Estado hubiera podido jugar un rol importante en la promoción del crecimiento económico, a la par que mejoraba la distribución de la riqueza, este no tuvo éxito en ningún país de la región debido a la débil institucionalidad de los países, la politización y el enfoque errado de las medidas tomadas.
En la medida que no estaba basado en un diagnóstico profundo de la situación económico-social de cada país, ni planteaba soluciones integrales y viables para mejorarla. En consecuencia, muchos países de la región se enfrentaron a una sucesión de crisis que incluyó hiperinflación, sobreprotección de los sectores productivos que favorecía paradójicamente a los grupos económicos más poderosos, elevado endeudamiento externo y un crecimiento poco significativo o negativo de la economía. Esta situación generó gran descontento entre la población, lo que propició golpes de Estado y la caída de regímenes. Por ello, la década de 1980 se llegó a conocer como la década perdida de América Latina. Dada la mala experiencia de los experimentos económicos basados en teorías distintas a las predominantes en los países industriales, un grupo de gobiernos latinoamericanos decidió retomar las teorías tradicionales, las cuales adquirieron el nombre de Consenso de Washington. Estas consistieron en la liberalización de mercados, incluyendo la eliminación de restricciones y protección a las importaciones, la preponderancia del sector privado, la eliminación de barreras a inversionistas nacionales y extranjeros, la privatización de servicios públicos, tales como la electricidad, las telecomunicaciones y la infraestructura portuaria, aeroportuaria y carreteras, y finalmente la realización de medidas relacionadas con la política fiscal y monetaria. En consecuencia, la nueva política liberal implementada en América Latina dio resultados positivos en lo que respecta a la promoción del crecimiento económico. Es así que entre los años 2013 y 2012, la región creció a un promedio de 4.2% por año, comparado con solo 2.7% por año en el periodo 1993-2002, etapa en la que ya se habían iniciado las medidas de liberalización, pero durante la cual se debieron afrontar los ajustes requeridos para liberalizar la economía y repagar la deuda externa acumulada durante décadas. No obstante, estos resultados alentadores no fueron acompañados por un crecimiento de igual magnitud entre los habitantes de menores recursos, sobre todo en las áreas rurales, por lo que ocurrieron nuevas olas de migración del campo a la ciudad. Consecuentemente, los servicios sociales se saturaron en las principales urbes y se deterioraron, e incluso aumentó la desigualdad de ingresos en algunos países. Así, en el año 2008, la pobreza en América Latina se mantenía por encima del 30% y la pobreza extrema en alrededor del 13%. Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Siendo la región con el mayor grado de desigualdad, esta situación se puede apreciar en los cuadros. Ingresos de participación en 2008 con menos del 3% de los ingresos totales, situación más desfavorable que la de las demás regiones. Ahora bien, aunque la economía de mercado adolecía de ciertas deficiencias, sobre todo por la inadecuada distribución de ingresos, las doctrinas alternativas no habían logrado mejores resultados. Por tanto, teniendo en cuenta las deficiencias de esta economía de mercado, los economistas que la suscribieron consideraron complementar las medidas propuestas bajo el Consenso de Washington con políticas destinadas a reducir la desigualdad, tales como implementar programas sociales,
hacer más accesible y efectiva la administración de justicia, lograr un mayor acercamiento a la población mediante el otorgamiento de mayor poder a los gobiernos locales, mejorar la calidad y acceso a la educación, en particular la de los más pobres, ampliar los servicios de salud y desarrollar la infraestructura rural. Esta nueva propuesta se conoce como el segundo consenso de Washington. Posteriormente, la crisis del año 2008 exacerbó las diferencias entre clases sociales y condujo a que los países de América Latina se dividieran. Algunos países como Chile, Perú, Colombia y Brasil decidieron continuar con la liberalización de la economía, pero acompañada de programas para reducir las desigualdades, de acuerdo con el segundo consenso de Washington. En cambio, otros países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina consideraron que el modelo neoliberal había fracasado. Algunos tomaron esta decisión incluso antes de la crisis y retornaron a modelos anteriores que consistían en un mayor intervencionismo del Estado en los sectores productivos, la realización de políticas sociales que se apartaban de las implementadas en los países de libre mercado y en algunos casos el uso de los medios de comunicación como instrumento de política para llegar a la población. El boom de las materias primas. A pesar de los problemas que afronta América Latina respecto a la desigualdad y la pobreza de sus habitantes, desde el año 2010 la mayor parte de los países de la región ha entregado en una nueva fase de crecimiento. Este crecimiento está basado en gran medida en el boom de las materias primas, que constituyen un rubro importante de sus exportaciones. Hasta hace pocos meses, los especialistas consideraban que de mantenerse las condiciones de un incremento moderado en la economía mundial, los países exportadores de materias primas hubiesen podido mantener un ritmo de crecimiento por unos años más. Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, dados los problemas actuales por los que atraviesan los países industriales, así como por la menor demanda futura de ciertas materias primas, las exportaciones de estas no serían suficientes para continuar promoviendo entonces Surge entonces una pregunta. ¿Se requerirá la implementación de políticas adicionales para promover la exportación de productos con mayor valor agregado, la especialización de estos países en ciertos nichos de mercado y la aplicación y el desarrollo de nuevas tecnologías? Si bien este capítulo trata principalmente sobre las perspectivas de crecimiento de América Latina para los siguientes años, en su última parte se discutirán las nuevas oportunidades que podrían explorar la región. Retornando al tema del crecimiento económico, la crisis de 2008 tuvo un fuerte impacto en los países latinoamericanos. El crecimiento de la región, que tuvo un promedio de 5.5% de 2004 a 2007, se redujo de 4.2% en 2008 y experimentó una caída de 1.7% en 2009. Durante el año 2010, la mayoría de estos países
se recuperaron en forma notable y la región tuvo un crecimiento promedio de 6.1%. Así, los países con un mejor desenvolvimiento fueron Argentina 9.2, Brasil 7.5, Perú 8.8, mientras que Venezuela fue el único país que tuvo una caída, menos 1.9%. Los próximos años. Como se ha indicado, el incremento sustancial de la demanda de materias primas favoreció a los países latinoamericanos. Mostramos la importancia de las exportaciones de materias primas para estos países. Mostramos que la selección se puede apreciar que Argentina depende de sus exportaciones de harinas de semillas oleaginosas y de soya. Bolivia de sus exportaciones de gas natural. Brasil de la exportación del petróleo y mineral de hierro. Colombia es un exportador importante de petróleo y carbón. Chile depende en un 56.5% de sus exportaciones de cobre. Ecuador de sus exportaciones de petróleo y plátanos. Y Perú de sus exportaciones de oro, cobre, plomo y zinc. Si bien se espera que durante los próximos años los precios de algunas materias primas tiendan a disminuir como resultado de la desaceleración mundial, también es posible que algunos se mantengan o hasta se incrementen. Esto último sucedería con los metales preciosos, dada la incertidumbre ocasionada por la crisis financiera y la inestabilidad del Medio Oriente, por lo que el precio del oro podría mantenerse en el nivel promedio actual, 1.660 dólares por onza Troy, e incluso incrementarse de no observarse mejoras en la economía de Estados Unidos y que, por tanto, este país continúe su política monetaria expansiva. El Fondo Monetario Internacional indica que los precios de las materias primas pasaron de una etapa de alto incremento a inicios de 2011 a una fase de estabilización en mayo de 2011 debido al menor crecimiento de la economía. En particular, dicha institución estima que el precio del petróleo disminuirá en 2.7% en 2013 y en 0.2% en 2014, y que el precio de las demás materias primas se reducirá en 2.2% en 2013 y aumentará en 0.4% en 2014. Ahora bien, los recientes problemas económicos llevarían a revisar dichas cifras y colocarse en niveles menores, ya que los precios del petróleo WTI han mostrado una ligera reducción a fines de 2012 en un promedio de 92 dólares por barril, un nivel menor a los más de 100 dólares por barril registrados en años anteriores. La mayor parte de los productos agropecuarios también se verían afectados por el débil crecimiento de la economía mundial. Sin embargo, la utilización de tierras agrícolas para la fabricación de combustibles como biodiesel a partir de soya, girasol y caña de azúcar y etanol a partir de maíz y caña de azúcar podría evitar la caída de precios de ciertos productos agrícolas, beneficiando a los países exportadores, aunque cabe preguntarse si esto es beneficioso para los consumidores, en especial los de menores recursos. En resumen,
Para los próximos años, los precios de las materias primas se mantendrán en los niveles actuales e incluso disminuirán, aunque siempre serían superiores a los de las décadas pasadas. Lo antes expuesto nos lleva a concluir que si bien los problemas de la economía mundial durante los siguientes años tendrían un efecto negativo en América Latina, los países de la región experimentarían un aumento económico positivo, pero a tasas más reducidas. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de 3.2% para 2012 y de 3.9% para 2013, mientras que el Banco Mundial lo estima uno de 3% y de 3.6% para el mismo periodo. El mediano y el largo plazo. El crecimiento económico de América Latina, basado principalmente en las exportaciones de materias primas, podría continuar por algunos años más debido a los factores antes expuestos. Sin embargo, es poco probable que la mayoría de estos países pueda depender de esta estrategia en el mediano y el largo plazo. El aumento de los ingresos de exportación de materias primas probablemente desacelerará después de unos años, tanto por una caída de los precios de estos niveles más bajos, los cuales están en su mayoría por encima de los costos de producción y sus precios promedio, como por un menor incremento del volumen demandado, debido en parte al avance tecnológico y en parte a la mayor demanda de otros bienes y servicios con menor contenido de materias primas. Por consiguiente, es importante que los países de América Latina intensifiquen sus esfuerzos por diversificar sus exportaciones, adaptándolas a demandas de los mercados internacionales. La firma de tratados de libre comercio de países latinoamericanos, tanto con países industriales como con países en desarrollo, permitirá gozar de mercados ampliados. Así, con el fin de poder participar en el mercado mundial, la mayoría de los países latinoamericanos necesita realizar una serie de mejoras en su nivel de competitividad para atraer la inversión privada. De este modo, estudios realizados por diversas instituciones como el National Research Council y el Banco Mundial, World Bank, concluyen que para promover nuevas inversiones que contribuyan al crecimiento de los países en desarrollo, se requiere gobiernos eficientes que faciliten el desarrollo de los sectores productivos, instituciones sólidas, profesionales capacitados y sistemas que garanticen las inversiones en forma clara y predecible. Seguridad para los habitantes, que asimismo haga que el país sea atractivo para ejecutivos nacionales y extranjeros. Sistemas educativos que promuevan la creatividad y el conocimiento. Una fuerza laboral calificada para las necesidades de la industria y servicios modernos. Un régimen legal que proteja al inversionista y a la innovación. Una infraestructura adecuada en servicios de transporte, electricidad y comunicaciones, así como en servicios financieros. Si bien la inversión privada nacional es importante, sobre todo para la producción de materias primas, como en el caso de la minería, la inversión privada extranjera juega también un rol significativo. Diversos estudios concluyen que esta última tiene un impacto económico diferente, ya que las empresas extranjeras son muy exigentes respecto a la calidad con sus abastecedores nacionales, productores de insumos,
proveedores de servicios, laboratorios, fuerza laboral, llegando en estos muchos casos a proveer la asistencia técnica y el entrenamiento necesarios. Países fuera de la región, sobre todo del continente asiático, han conseguido este tipo de estrategia con resultados bastante alentadores. Brasil, México y Argentina, de darse las condiciones adecuadas, ofrecen mayores incentivos para sus mercados locales, dada la dimensión de sus economías. Sin embargo, los países que han firmado los TLC cuentan con mercados ampliados que también son atractivos para empresas con proyectos que requieren grandes volúmenes de producción para hacer rentables sus inversiones. Más allá de incursionar en la diversificación de mercados de exportación basados en el desarrollo de industrias y servicios competitivos, los países latinoamericanos, al igual que el resto de países en desarrollo, deben realizar esfuerzos para aumentar su competitividad a través de la innovación. Este es el caso de Japón, que fomentó a través de diferentes mecanismos la investigación y el desarrollo como parte de su política industrial en la etapa de la postguerra, incluyendo la banca de fomento. El de Corea, que obtuvo apoyo del gobierno norteamericano a través de asistencia técnica y financiamiento para su desarrollo industrial, y recientemente el de China, que ha formado asociaciones para investigación con firmas estadounidenses y otros países industriales cuyas actividades están parcialmente financiadas por el Estado. Si bien es posible que centros nacionales de investigación puedan aportar en el desarrollo de nuevos productos, les sería difícil competir en general con los nuevos productos que constantemente brindan al mercado las grandes empresas multinacionales de los países industriales. Ello se debe a que la mayoría de estos análisis los realizan grandes centros de investigación sobre la base de equipos y personal que requieren de grandes inversiones y que forman parte de una red que incluye proveedores de equipos e insumos para sus investigaciones, como por ejemplo podemos citar al Silicon Valley en la fabricación de equipos de computación. Además, estas empresas tienen una relación estrecha con los mercados que abastecen, por lo que pueden orientar eficazmente sus programas de desarrollo de nuevos productos. Por ello, una política de investigación y desarrollo orientada a brindar los mayores beneficios para el país debe incluir algún tipo de relación con los grandes centros de investigación. Esta política podría consistir, por ejemplo, en proveer de subsidios a las empresas extranjeras interesadas en trasladar parte de sus actividades a América Latina. La teoría económica, debido a las externalidades positivas que ésta genera para el país, o en fomentar asociaciones entre empresas extranjeras y nacionales, como en el caso de Japón y de China, en que las empresas extranjeras cuentan con participación nacional. Un beneficio adicional, además del desarrollo de industria y servicios competitivos mundialmente, sería la creación de centros de investigación y laboratorios nacionales que brinden servicios complementarios a los centros de investigación internacionales. Por último, el fomento de la investigación y desarrollo en los países latinoamericanos
incentivaría la formación de científicos y de ingenieros especializados que permanecerían en el país y atraería a aquellos investigadores que decidieron emigrar a países industriales en busca de oportunidades. En suma, en el mediano y largo plazo, esta política generaría un circuito que tendría como resultado industrias tecnológicamente avanzadas en la región latinoamericana que harían posible su desarrollo futuro. Aquí hacemos una nueva pausa y continuaremos en el capítulo 7. ¿Hacia dónde vamos?